El coronavirus ha dejado cambios dramáticos en el mundo y se ha convertido en un verdadero desafío global. Aunque se alivien las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia, estamos muy lejos de volver a la normalidad de comienzos del 2020. El mundo hace esfuerzos para volver a funcionar y salvar especialmente la economía tan golpeada por el parón provocado por las cuarentenas. Pero ¿tiene sentido volver a ser como antes? ¿O quizás es el momento para una acción transformadora en medio del desastre? Después de todo, el cambio climático sigue siendo una amenaza aún mayor para la humanidad. Cambio climático, razón para confinarse, ese es nuestro tema en A Fondo. Bienvenido, los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Gracias por acompañarnos en este programa. Estos son nuestros invitados de hoy. Los empiezo a presentar. Albert Steinberger es un videoreportero brasileño que trabaja desde Berlín para diversos medios. Sigue muy atentamente la situación del coronavirus en la Amazonía y en las grandes ciudades de Brasil. Él considera que los confinamientos son políticas de corto plazo. Para frenar el cambio climático se hacen necesarias medidas de largo plazo organizadas en una escala global y capaces de cambiar la manera como desarrollamos nuestras economías. Thomas Schmidt es un periodista alemán, ex reportero internacional del diario Berliner Zeitung. Opina que el cambio climático no se logra con confinamiento, sino con otras restricciones necesariamente impuestas por el Estado. También damos la bienvenida a Patricia Salas, nuestra colega de DW. Ella considera que la pandemia mostró que el resurgir de la fauna y la naturaleza requiere solo de una presencia menos invasiva del ser humano, no necesariamente de un confinamiento, solo una relación más sostenible y respetuosa con nuestro entorno, dice Patricia. Gracias por estar acá con nosotros. Ustedes también, nuestros invitados, gracias por estar aquí en nuestro programa A Fondo. Patricia, quiero comenzar contigo. Hemos dicho el coronavirus ha sido un terremoto social y económico para todos en el mundo, pero más allá de esas medidas de confinamiento y de distanciamiento social, ¿tú crees que el coronavirus realmente ha cambiado nuestra manera de vivir, que hay muchísimos cambios ya que se están viendo? En realidad yo creo que hay muchas cosas que se van a reinterpretar, pero también en la economía. Es probable que a partir de ahora hay muchas ideas nuevas que están ahora mismo sobre el tapete. Se habla incluso, por ejemplo, de que a partir de ahora, en vez de gravar sobre los beneficios, se grave sobre el uso de los recursos. Es una manera de conseguir un uso más sostenible de esos recursos y, por tanto, de relacionarse de una manera distinta con el entorno. No hay que olvidar que el coronavirus tiene su origen también en la vida salvaje, en cómo esa vida salvaje ha llegado a la ciudad, cómo se ha reinterpretado absolutamente todo. Nos encontramos también con la posibilidad de que se exija a partir de ahora que el medio ambiente o el derecho a vivir en un contexto de un medio ambiente sano sea también un derecho fundamental. Lo han pedido algunas ONG, se establecerá, o sea, se debatirá en septiembre dentro del contexto de Naciones Unidas como un derecho humano, y sería la primera vez que se cambiaría la Carta de Derechos Humanos desde 1948. Por lo tanto, se va a reinterpretar no solo cómo las empresas enfrentan su nuevo entorno, sino también cómo nosotros nos comportamos con ese nuevo entorno. Claro. Albert, ¿ha cambiado tu vida de alguna manera con el coronavirus, además de ese confinamiento en el que estuvimos, que nos impusieron? Yo creo que mudó para todos, sobre todo cosas desde aspectos filosóficos, pero también aspectos de producción, de cómo organizamos en ciudades. En grandes ciudades es posible ya ver movimientos muchos de personas yendo para el campo para evitar exactamente aglomeraciones. Entonces eso todo claro, es un terreno muy fértil. Pero yo creo que el confinamiento en sí no es la solución, pero trae respuestas. Y este momento también es un momento muy, muy bueno para aportar nuevas ideas. El mundo está muy, yo creo que abierto ahora, claro, para traer esas nuevas ideas. Pero en tu vida normal, diaria, ¿ha cambiado muchas cosas? ¿Ha traído muchos cambios? Sí, en realidad que sí. Es que en realidad acabo de tener un niño, entonces estaba ya confinado yo ya mismo. Está confinado.
Bueno, eso es un cambio tremendo, Eso es hay un que cambio decirlo. también, pero claro, pero el confinamiento mudó mucho la manera como, creo que, como nos tratamos unos a los otros también. La manera, este virus es una cosa muy interesante porque agarra aspectos mucho sociales. Nosotros somos animales muy sociales y esto, claro, y como latinoamericanos, claro, a nosotros nos gusta el contacto social y esto está, no sé, no está permitido aquí. Entonces, claro que esto cambia mucho y cambia con también un aire un poco de miedo, de contacto con el otro. Eso todo cambia y, claro. Tomás, ¿tú qué opinas? Porque hemos estado hablando de esos cambios ya que ha traído el coronavirus, pero en abril, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, cuando vengan las vacaciones de verano, la gente no va a salir, todo el mundo se va a quedar acá y todo el mundo va a actuar con precaución. Pero estamos viendo que la gente igual está saliendo, por ejemplo, los alemanes se han ido casi todos de Berlín a otras ciudades, aunque sea aquí mismo dentro de Alemania, pero es en transporte terrestre, ¿no? Bueno, el peligro sí existe que no se cambie nada. Pero el virus podría ser una oportunidad, pero somos nosotros que tenemos que aprovechar de eso. Claro. Si continuamos como siempre, no vamos a solucionar nada. Yo pienso que es una oportunidad que se abre una ventana para crear otro modelo de desarrollo. Y bueno, sí, pienso que en el 72, el Club of Rome publicó su libro sobre los límites del crecimiento, era el título. Eso hace 50 años. Ya se sabía entonces que un mundo con recursos limitados no puede desarrollarse sin límite. Pero no podemos seguir adelante como siempre, con una dinámica, con una velocidad siempre más grande. Pienso que hay que como desacelerar algo. ¿Y qué Y nosotros estamos como hámster peleando en la rueda, siempre más rápido. Más y más. Y los problemas siempre más cerca. Claro. ¿Qué cambios crees tú que ha traído el coronavirus y que se van a mantener con el tiempo? Los cambios. Sí. Bueno, hay dos crisis en los últimos 12 años. En 2008 teníamos la crisis financiera y se vio que el mercado no regula nada, a lo mejor. Y la última crisis ahora con Corona. Y se vio que también acá se escapa el modelo neoliberal. Entonces, era el Estado que tuvo que intervenir en el 2008 para salvar los bancos. Ahora interviene de nuevo para salvar, por ejemplo, la Lufthansa con 9 millardos. Y yo pienso que lo que hay que hacer es invertir de manera más precisa. Decimos, hay que hacer un regreso al pequeño. Es lo complicado, ¿no? El mercado, de fortalecer el mercado local Claro. y regional, de disminuir el flujo comercial. Por ejemplo, yo estuve ayer a comprar melas, se encontraron melas solo de Chile, Argentina, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y el matadero más grande de Europa, donde explotó el virus con 1.500 infectados, cada día 32.000 cerdos se matan. Bueno, esos 30.000 cerdos tienen que ser transportados. Claro. ¿No? Eso hay que cambiar. Eso es un tema interesante, Patricia, sobre todo tú que has trabajado economía y que te has especializado en la economía. ¿Se podrá cambiar el modelo económico que estamos viviendo para que sea ahora más sustentable, más, como decimos aquí, Freundlichkeit con el medio ambiente, más amistoso con el medio ambiente? Yo creo que ese es el gran reto que ha colocado precisamente el coronavirus sobre la mesa. Por eso hablábamos de una aproximación a la realidad de una manera distinta. Es decir, se está hablando de que las empresas no se les haga pagar impuestos en función de lo que ganan, sino en función de los recursos que usan. Aquí, por ejemplo, un ejemplo muy cercano para América Latina. Sus minas han sido explotadas por empresas chinas. Sus caladeros de pescado están siendo explotados por empresas incluso también españolas. Pero las empresas españolas o las empresas chinas que han comprado las minas no están pagando impuestos sobre los recursos que se están llevando.
pagan sobre lo que ellos declaran que han ganado. Entonces, esos recursos, entonces lo que hacen es que expolian al país y el país se queda sin esos recursos. Entonces, se está diciendo que precisamente el coronavirus nos puede dar una oportunidad de aproximarnos de una manera mucho más amigable con eso. Además, también se aboga también por eso de volver a lo regional, es decir, ¿por qué vamos a traer los tomates de Almería, que es en la huerta de toda Europa, si aquí se pueden hacer tomates o a lo mejor en Holanda? Volver, porque eso ha hecho también que se hayan perdido muchos puestos de trabajo locales. Por eso vienen otras personas de fuera y además se les mantiene a veces en un estado de semiesclavitud con unos contratos que a veces no tienen ni derechos sociales, porque se ha ido quitando, o sea, se les ha ido quitando esa posibilidad a los agricultores originales. Hay que estar dispuesto a pagar. Claro. Hay que estar dispuesto a pagar un poco más. Y eso es lo difícil. Álvaro, ¿tú crees que la gente está dispuesta a cambiar? ¿Tú crees que hay conciencia de verdad de la amenaza que significa el cambio climático para nosotros? Yo creo que el cambio climático cambia mucho de país para país, de región para región, de clase social para clase social. Son miradas muy distintas. Y es común hablarmos mucho de una perspectiva europea, pero cuando se habla en América Latina, el principal problema es el social y lo ven el cambio climático como algo secundario. Lo que es urgente, claro, el cambio climático, pero la parte social siempre viene antes. Entonces, no tuvimos gobiernos, creo que en América Latina, que son capaces de reunir los dos, de tratar los dos temas, porque claro, en países como América Latina es necesario luchar contra los dos problemas juntamente. Siempre en todos los informes de Amazonia, como cuando vemos la deforestación, siempre en el fin de la línea hay un señor que dice a la cámara, mira, pero yo tengo que trabajar para mantener mis hijos. Claro. Nosotros tenemos economías en América Latina que son hechas para una explotación barata, de bajo costo, para explotar la floresta y destruirla. Y claro, la floresta de pie vale mucho más. Bueno, pero hay gente que niega, ¿no?, el cambio climático, entre ellos el presidente de Brasil, Bolsonaro, también en Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega ese mensaje negacionista entre la población? Llega muy fuerte, llega muy fuerte. No podemos olvidar que, claro, Brasil hay una cantidad muy grande de analfabetos funcionales. Entonces, son personas que no tienen formación. Entonces, cuando reciben este tipo de información, lo aceptan. Y en Brasil ahora hay un movimiento muy fuerte de los WhatsApps, que es exactamente personas que no ven a los medios y ven en realidad, se informan por WhatsApp. Y son en la gran mayoría fake news. Y hasta eso es el gran peligro de Brasil ahora. Porque, claro, cuando miramos desde el punto de vista europeo, con Merkel diciendo, vamos a implementar tasas y hacer una economía más verde y aprovechar eso, el gobierno brasileño dice exactamente el contrario. El ministro del Medio Ambiente dice, por ejemplo, que es una oportunidad, ya que la gente no está mirando ahora, para pasar medidas para aumentar la deforestación, para aumentar, y claro, se basando siempre en este negacionismo climático. Bueno, organizaciones ambientalistas alertan que el 2020 va camino a convertirse en uno de los años de mayor destrucción de la Amazonía, incluso por encima del 2019. ¿El gobierno brasileño no está haciendo nada al respecto? No, en realidad hay una gran discusión ahora y también una pelea interna. Los números de Greenpeace, si no me engaño, son unos 64% mayor de invasiones también en áreas indígenas, que es otro problema también en toda esta cuestión. Pero el problema es que el gobierno Bolsonaro desmontó toda la red de fiscalización que había y ahora ellos van a firmar en esta semana una autorización para que los militares brasileños entren y hagan la fiscalización. Entonces también una disputa de poder interna ahí y claro, el vicepresidente brasileño, que es un militar, está exactamente se movimentando. Los militares brasileños siempre miraron la Amazonia de una manera muy estratégica, entonces es una pelea también interna, pero la manera de desarrollo de Amazonia que este gobierno que está ahí tiene en mente no es una manera sostenible. Tomás, Álvaro habla de que en países de América Latina la situación social y económica está por encima del cambio climático, de la crisis del cambio climático. ¿Cuál es la situación aquí en Alemania? ¿Hay conciencia? Vuelvo a preguntar, ¿hay conciencia de eso? Hay más conciencia que antes, pero no, esa conciencia no va a cambiar para sí misma algo. Porque la gente, bueno, no es solo
una cosa de comportamiento, de conducta. Yo pienso que el hombre es muy cómodo y se arregla la vida como siempre. No hay que reeducar a la gente, eso no creo. Pero si hay que imponer algo, facilitar algo, dificultar algo. Por ejemplo, la movilidad. Podemos hacer como siempre, y aquí en Alemania el único país del mundo donde se corre a la velocidad que uno quiere, sin límite. Y si tú dices, bueno, vamos límite a 130, ya grita la industria de automóviles. Pero el Estado pienso que tiene que imponer algo. Por ejemplo, en la ciudad como Berlín, tú puedes hacer carreteras de 2 vías, de 2 carriles o de 3 o 4. Y después puedes dificultar el parqueo para los coches. Algo así. Yo no pienso que la gente, que tú la dejas correr como siempre, se va a cambiar nada. Claro, es lo que tú nos decías al principio, que hablas de restricciones impuestas desde el Estado para frenar el cambio climático. Si no hay conciencia de la población, por lo menos que sean los Estados los que impongan esas restricciones, esas leyes, ¿no? Conciencia, quién sabe hay, pero no, sí, no claro, hay efectos en de la un conciencia. extremo. No cambia. Bueno, sin duda el efecto del coronavirus en la economía ha sido enorme y falta todavía mucho más. La Universidad de Cambridge dice que la economía global podría perder hasta 82 billones de dólares en los próximos 5 años por los daños de la pandemia, pero por otro lado ha generado ciertos beneficios el coronavirus, como la mayor caída en la emisión del CO2 de la que se tenga registro en la historia. Vamos a ver este informe. La capital india, Nueva Delhi, antes y después del cierre. Imágenes similares de la Gran Muralla China. Las lagunas de Venecia, tranquilas, sin turistas ni cruceros. La crisis del coronavirus provocó que las emisiones globales de CO2 se redujeran al máximo desde la Segunda Guerra Mundial. Con una tasa anualizada del 8%, ningún país había logrado eso antes por su propia cuenta. Pero medioambientalistas y científicos dicen que no hay razón para el relajamiento y exigen un esfuerzo mucho mayor. De no actuar con premura, en 2025 el nivel de CO2 en el aire será el más alto de los últimos 3,3 millones de años. La crisis climática es muy real, con una ola de calor en el Ártico, 38 grados centígrados en el norte de Rusia e incendios forestales fuera de control. Los científicos dicen que necesitamos el equivalente a 3 meses de confinamiento para reducir el calentamiento global a menos de 2 grados. ¿Lucharíamos contra el cambio climático tan decisivamente como contra el coronavirus? Bueno, esa es la pregunta que nosotros estamos tratando aquí de dilucidar. Albert, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que realmente la gente, no solamente los gobiernos, están dispuestos a luchar contra el cambio climático más de lo que han hecho por el coronavirus? En realidad no. Lamentablemente no, porque el coronavirus se presenta como un problema mucho más urgente adelante de la gente, que la gente ve a gente muriendo, personas que lo conocen ahora en Brasil, puedo decir, tenemos 75.000 muertos en Brasil en este momento, muchos ya tienen parientes que se murieron y todo. El cambio climático es algo, son como ranas en una cacerola que estamos sintiendo la temperatura subir, pero no sabemos. Entonces, como cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Entonces, por eso es muy importante hablar tanto y pasar esta información del cambio climático, porque no es una cosa tan evidente como el COVID. Y ahora, después del COVID, va a venir aún una recesión súper fuerte que tiene una llamada, claro, papás y familias enteras, mamás, papás, todas las familias van a quedarse desempleados. Entonces, eso, claro, va a prender toda la atención, y la atención del cambio climático puede ser dejada al lado. Y eso es muy peligroso. ¿Tú también lo crees, Patricia, que todo el coronavirus deja a un lado toda esta situación del cambio climático? Y también lo pregunto porque antes de esto, quizás en enero, febrero, las manifestaciones contra el cambio climático, Friday for Future, se estaban dando todos los viernes y estaban además en la agenda social y pública de todos los países. Pero ahora ya vemos que hay como una especie de bajón, ¿no? De hecho, una de las cosas que se decía es que precisamente ahora la Unión Europea en el semestre de Alemania no se quería dejar de lado este combate del cambio climático, pero es que, como muy bien decía Albert, la gente lo que va a querer ahora es comer.
y nos vamos a encontrar con muchísima gente que se va a quedar en el paro. En España nos hemos encontrado con los EREs que... Los EREs son como parecido al Kurzarbeit aquí, no es igual, pero bueno, para que la gente nos entienda, es que no te están echando todavía, te dicen que te van a pagar una especie de subvención y que luego te van a reincorporar en la empresa. Es un expediente del regulador de empleo, pero es temporal. Pero en el caso del ERTE, y luego el ERE es cuando ya es de verdad, que ya no vuelves a la empresa. Y se han encontrado muchas personas que no han tenido ni siquiera acceso a ese dinero y a esa especie de subvención. Con lo cual, la gente en estos momentos le da igual el tema del cambio climático. Lo que quieren es tener pan encima de la mesa para alimentar a los suyos. Y el problema que nos encontramos en muchos países, sobre todo en la Europa del Sur, que es la que más afectada se ha visto en estas circunstancias, que en el caso de América Latina nos podemos imaginar que puede ser todavía muchísimo peor, es que muchos de los ahorros que había en el año 2008 ya no existen cuando vino la gran crisis, la gran depresión. Además, muchas de las personas que ayudaron y que sobrevivieron fue gracias a los pensionistas, que han sido el sector con más alta mortalidad que ha habido, por ejemplo, en España, pero también en otros países como Italia y también, por ejemplo, en América Latina. Y nos vamos a encontrar que muchas familias que sobrevivían gracias a esas pensiones no van a poder sobrevivir. Claro. Por lo tanto, es probable que el tema del cambio climático quede en un stand-by porque la gente en estos momentos su prioridad es tener pan sobre la mesa. Tomás. Yo pienso que el cambio climático es una cosa que ahora está un poco lejos. El corona es una cercanía, se ve, se nota, se sabe, y es una cosa que podemos combatir algo ahora. El cambio climático es algo que es poco lejos ahora. O sea, que la gente solamente reacciona cuando tiene la amenaza directa, de frente. Sí, pienso eso, que ahora se ve la gente con la máscara. El cambio climático ha sido aquí hace 50 años se habla de eso. Aquí ahora es más urgente, pero la corona es una cosa que sentimos, que tenemos miedo, claro, porque no se sabe que uno va a morir pasado mañana. Pero ¿qué ha pasado con toda la información que se había estado dando sobre el cambio climático, sobre estas manifestaciones de las que acabo de hablar? Parecía un movimiento muy fuerte que de pronto quedó opacado por la COVID-19. Oye, Pedro, el problema es que admito que no tengo el punto de Arquímedes para desgonzar el mundo. Hay que empezar en muchos puntos. La movilidad, la comercialización de las cosas, la producción, el modelo de la intervención del Estado. Yo veo que hay que empezar de todo lado a cambiar algo. No hay un punto donde empezar para cambiar todo, eso no creo. Y tampoco no creo que la gente se va a cambiar las conductas, sus comportamientos fácilmente. Es que hay que ver quién puede empezar dónde, quién puede contribuir qué. Patricia, se habla de... Perdón, quería apuntar que además las grandes ONGs o organizaciones medioambientales que se dedican a combatir precisamente el cambio climático le han pedido al G20 que se reúnan en los próximos días que no lo dejen de lado. De hecho, han presentado datos específicos de que durante estos meses del COVID ha habido más gastos en combustibles fósiles, se ha usado más el combustible fósil que precisamente las energías renovables. Es decir, para las importantes organizaciones que se dedican a combatir no está fuera de la agenda, están impulsándolo, pero claro, la prioridad de la gente es mucho más importante. Disculpa que... No, ya que hablas del G20, tengo una pregunta para Albert, porque varios ex ministros brasileños de Economía, expresidentes también de Brasil, como Fernando Henrique Cardoso, pidieron esta semana en una carta abierta que la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus vaya de la mano de la preservación ambiental. ¿Tú crees que esto sea real, que esto sea posible? Sí, es que también... ¿O son dos temas que no van, la economía con el medio ambiente? Generalmente se veía así, esta dualidad entre social y ecológico siempre fue muy fuerte en Brasil y es una dualidad falsa. Es necesario combatir las dos economías, desarrollarse de manera ecológica y mostrar que hay empleos en el área ecológica, sea con turismo, sea con pesquisa, de maneras que la floresta se quede de pie. Entonces, esta es la manera, el principal punto. Pero estos movimientos de ahora es una nueva carta, pero ya había muchos movimientos también de ex ministros de medio ambiente hablando en contra del gobierno Bolsonaro, porque claro, lo que pasa también es que a Brasil le tocó una pandemia en el medio de un gobierno completamente desastroso, que luta por poder dentro de él, que no tiene claro a dónde va,
cambia de opinión a cada una semana, entonces no tiene política clara en términos de salud. Y claro, cuando se ve eso en términos de medio ambiente, lo que intentan hacer es abrir cada vez más para la minería y algunas veces minería ilegal. El propio presidente Bolsonaro ya dije que él ya hacía algunas minerías ilegales cuando estaba en Amazonia o cosas así. Entonces son cosas asombrosas que se pasa. Se normalizó cosas absurdas en Brasil. Entonces es muy difícil que este gobierno va a apuntar a alguna salida en este momento. Este es el más triste. Tomás, ¿y qué está haciendo Alemania por ir un poco más allá hacia la economía verde, la economía más sustentable con el medio ambiente? Bueno, sí tenemos una oportunidad, pienso, pero no sé si va a aprovechar de eso, porque las fuerzas económicas son muy fuertes que no quieren el cambio. Y se ve, por ejemplo, en todo, a ver si van a abrir los vuelos baratos como siempre. La gente va a hacer el mismo turismo como siempre. Cada uno quiere ahorrar. Uno tiene sus recursos reducidos o limitados y hace vacaciones como siempre porque no... Por eso pienso que la llamada a la razón no va a ser suficiente. Y no veo que la economía alemana o el empresariado va a cambiar algo. Así, tenemos ahora, hace unos días, que siempre se hace la llamada a la industria de autorregulación. Eso no funciona, nunca ha funcionado en Alemania, nunca. Es verdad. Funciona algo si el Estado impone, creo, sí. por la presión de la sociedad civil movilizada, a lo mejor. Sí. Pero si no, soy muy escéptico, pesimista un poco, pero hay una oportunidad. Bueno, vamos a escuchar ahora a Angela Merkel. Hace poco la canciller alemana se refirió a la difícil coyuntura que atraviesa el mundo con este coronavirus, habló de los cambios que genera la pandemia y dijo que solo puede ser derrotada como un enemigo de guerra a través de la cooperación global. Vamos a escucharla. Además de la pandemia, vivimos en una época en la que nuestro modo de vida y nuestra economía se enfrentan a una transformación radical impulsada por dos acontecimientos, el cambio climático y la digitalización. Tenemos que enfrentarnos al cambio climático reduciendo las emisiones de CO2 hasta que logremos la huella de carbono cero. La digitalización está cambiando la forma en que trabajamos e interactuamos de manera fundamental a una velocidad increíble. Tomás, Merkel mencionaba algo clave. Nuestra vida, decía, independientemente de la pandemia, está registrando cambios transformadores. Pero yo me pregunto, ¿qué tan equitativos son esos cambios? Yo pienso que Merkel ve el problema. Ella viene del sector científico y pienso que tiene una visión real de lo que va a pasar si no se hace nada. Pero las posibilidades son reducidas, que tiene que respetar, bueno, reaccionar a muchas presiones que hay en Alemania para no cambiar nada. Eso se vio, por ejemplo, con los 9 millardos para Lufthansa y el Estado se impone un poquito, no tanto. Y, por ejemplo, ¿qué se va a hacer con el turismo? Se ha invertido 1.300.000.000 para TUI, que es una gran empresa para el turismo. Pero decimos, no son ellos que dan el empleo. Hay que ver que invertir donde se crea empleo y donde decimos, hay un otro modelo detrás. Y si tú vas a subvencionar la grande industria agrícola como siempre, no va a cambiar nada. Claro. Yo pienso que hay que subvencionar a los agrícolas, a los productores, a los campesinos que producen para un mercado local y regional. Es posible. Lo que decía Patricia, claro. Hace pocos años se ha subvencionado la exportación de los productos agrícolas de Alemania. Eso no se hace más, pero ahora subvenciona la producción de las grandes empresas, eso sí. Patricia, estos cambios transformadores de los que habla Merkel, que parecen ser muy buenos para la sociedad, pero ¿crees tú que también generan desigualdades, la extrema pobreza en la que hemos estado luchando tanto y la negación incluso de los derechos fundamentales?
A ver, yo creo que el problema es que nos encontramos ahora mismo en una situación post-coronavirus muy complicada. Ya estábamos en una situación, ya estábamos entrando en esta segunda recesión. Ya estábamos entrando, que la gente se ha olvidado, ya estábamos dentro, ya estaban empezando a haber caídas de pedidos de fábrica, ya estábamos en una situación bastante compleja y lo que ha hecho el coronavirus es asestar un golpe mayor, un golpe tan grande que todavía es como si estuviéramos en una especie de ring de boxeo, nos estuvieran dando sin parar y cada vez que te levantas te dan otra vez. Y en esta situación están ahora mismo prácticamente todas las empresas. Prácticamente nadie tiene ahora mismo un horizonte a corto plazo. Nadie sabe por dónde van a surgir las situaciones porque sigue habiendo rebrotes y dependen también muchas veces de las decisiones que toma el Estado. Entonces, siempre en una situación así, los que más van a sufrir son los que ya estaban en una situación de vulnerabilidad. Y el problema... decir, que tenemos que cambiar la economía, salvar la economía, porque sí, a pesar de todos los otros males. Es que si la economía no funciona, evidentemente la extrema pobreza va a seguir subiendo. Ya tenemos datos de pobreza en Europa que nos parece increíble. Si nos vamos a América Latina, no quiero ni saber en qué cifras estamos ahora con todo el confinamiento que ha habido y sin un estado de bienestar como el que tenemos, por ejemplo, aquí en Europa. No quiero ni saber la situación que habrán pasado más de una familia. Entonces, yo creo que si la economía no funciona, vamos a ver cuadros de pobreza que no esperábamos ver y que no se veían a lo mejor desde finales del siglo XIX o principios del siglo XX. ¿Y seguir con el mismo modelo económico o tú crees que puede haber un cambio también allí? Hay que cambiarlo. O sea, yo creo que si algo nos ha dejado claro el coronavirus es que en esta situación actual de explotación al máximo de los recursos no funciona. Tenemos que tratar de vincularnos con nuestro entorno de una manera mucho más sostenible. Hay turismo más sostenible, hay empresas sostenibles. Esto tendría que estar ligado, por ejemplo, hay una propuesta de algunas personas ya que dicen que deberíamos poder vincular esto a la imagen de la empresa. Aquella empresa, una especie de impuesto ecológico, aquella empresa que contamina tendría que ser señalada. O sea, hay que comenzar a estipular este tipo de cosas. Aquellos que violan este tipo de crecimiento no sostenible deberían ser señalados porque eso afecta al conjunto de la sociedad. Albert, ¿tú crees que las desigualdades se van a hacer mucho más profundas entonces en América Latina, por ejemplo, con este coronavirus? Sin duda. Ya hay estudios que hablan en 50 millones de personas que van a entrar en la línea de pobreza y 15 millones de extrema pobreza. Entonces estamos hablando de una cosa que va a pasar. Entonces, en este escenario, ¿qué hacer con el clima? En uno de los continentes que, claro, con los cambios climáticos, América Latina es uno de los continentes que más van a estar afectados, porque, claro, tiene una economía que es extremadamente dependiente exactamente del tiempo, del clima, del sol, y sin eso van a perder aún más. Entonces hay que tomar mucho cuidado y por eso hace mucha falta un buen gobierno. Por eso estoy mucho de acuerdo cuando Tomás dice que el rol del gobierno, el papel del gobierno en este momento, porque claro, el gobierno tiene que pensar a largo plazo, pensar en medidas que van a solucionar ahora, pero también más adelante, porque son dos problemas que están adelante de nosotros y son urgentes. ¿Y qué medidas se pueden tomar? ¿Y qué pasa además con el trabajo de los organismos multilaterales? Yo creo que, claro, los organismos multilaterales y acuerdos como París es fundamental que sigamos en esta dirección. Pero como gobierno es importante cada vez mirar a desarrollos más eco-friendly, más en dirección del medio ambiente y claro, desincentivar cosas que son dañinas para el medio ambiente, que tienen más CO2 y sobretasar estas cosas. Claro, eso es un movimiento que hay una tendencia en el mundo para hacer eso, pero la cuestión es si eso va a ser rápido suficiente antes que el mundo se Claro, bueno, la pandemia del nuevo tipo de coronavirus ha afectado de modo negativo todos los sectores de la economía mundial, así como también el turismo, aeropuertos vacíos, cielos sin aviones, fronteras cerradas. Ahora los países anuncian tímidos planes de desescalada, pero muchos prefieren quedarse en casa. ¿Estamos ante el fin del turismo de masa y de las ciudades globales? Vamos a verlo. Las pirámides han reabierto en Egipto, pero los visitantes siguen siendo pocos y mantienen la distancia entre sí. Los países europeos dudan en levantar las restricciones de viaje. 160 naciones siguen estando fuera de la lista de países considerados seguros, incluyendo a Egipto. Pero aquí para muchos, sin turistas no hay ganancias. Los turistas alemanes suelen viajar a Mallorca. Aunque ya está permitido, las playas de la isla aún se ven vacías. La pandemia ha evidenciado el hecho de que la isla depende mayormente del turismo, que representa 3/4 partes de la actividad económica. A los alemanes le quitan Mallorca, los alemanes tienen un problema,
Pero si a nosotros nos quitan los alemanes, el problema lo tenemos nosotros. No todos los isleños extrañan las multitudes de visitantes extranjeros. El debate sobre turismo y sostenibilidad ha estado presente durante años. La pandemia solo ha aumentado la urgencia de esta discusión. A medida que los vuelos baratos se reanudan, el comportamiento laxo y el exceso de alcohol regresan a los complejos turísticos y la policía tiene mucho trabajo de nuevo. ¿Cambiará el virus realmente la industria del turismo a largo plazo? Bueno, aquí nos estamos riendo de esa frase del informe. Si a los alemanes le quitan Mallorca, no sé cómo van a vivir. Y hay que vivir aquí en Alemania para saber esta frase. Tomás, ¿tú crees que realmente los alemanes van a prescindir de Mallorca en sus viajes futuros, en sus vacaciones futuras? Bueno, hay una oportunidad. Pienso que sí. Bueno, no va... Por el momento cambia algo. Hay muchos alemanes que hacen vacaciones en Alemania, pero el mar Nórdico no es el Mediterráneo. Claro. La cocina alemana no es la cocina mediterránea. Y el verano de Alemania tampoco es el verano de España. No, bueno, pero en el momento la gente todavía tiene miedo de irse a Italia, a España, pero para mí está bien irse por allá, conocer otras regiones, conocer otra cultura, conocer otro mundo. Lo que, según mí, es una locura de hacer vacaciones, no sé, en Reunión, en una isla africana, sin hablar francés y para broncearse su cuerpo. Eso me parece que se hace porque hay los vuelos para 100 euros y de vuelta. Claro, pero bueno, Patricia, si cambia el sector del turismo, como lo estamos viendo hasta ahora, el turismo masivo, también esto afecta. Y volvemos nuevamente a las economías de los países que reciben ese turismo, como España, por ejemplo. Bueno, para España, el año pasado constituyó el 14,6% de su Producto Interior Bruto. Estamos hablando de una contribución muy importante para el crecimiento del país. Es una industria como tal y, de hecho, es una industria de explotación, podríamos decir. Por eso hay zonas como Mallorca, también hay algunas zonas en Málaga conocidas por el turismo, y por el turismo alemán o por el turismo británico. Según las zonas de la costa ya sabes qué tipo de turismo hay. Y eso ha hecho que el coronavirus haya dañado sobre todo a esa industria, porque es una industria que exige el contacto, exige estar con la gente. Los clubes nocturnos, por ejemplo, no pueden abrir todavía, sobre todo en zonas de costa que son tan importantes como Mallorca o también la Costa Brava o en la costa de Málaga, en la costa también de Alicantina. Todo eso hace que efectivamente se vaya a ver ese impacto negativo en la economía. Entonces, ¿qué pesará más para el sector? ¿El turismo masivo o el cambio climático? Bueno, están intentando aprender de esta situación para cambiar hacia un turismo más sostenible, sobre todo en Mallorca, que decían que estaba siendo ya demasiado masificado. Y están intentando comunicar. Hay zonas de España donde ya se estaba haciendo ese turismo más sostenible, pero hay que ver cómo eso afecta luego a la economía global, porque eso implica también puestos de trabajo. Es que no es, o sea, cuando hablamos de turismo sostenible, hay que ver que eso implica a menos vuelos, significa menos dinero no solo para las aerolíneas, sino significa que habrá menos trabajadores en las aerolíneas, pero habrá menos personas en los restaurantes, en los hoteles. Afecta a muchas empresas que dependen de la industria del turismo. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola que decimos en España. Albert, ¿qué significa para ti el turismo sostenible? Bueno, el turismo sostenible para mí es como en respecto al medio ambiente. Entonces, un turismo responsable con los efectos que van a dejar ahí. Entonces, y eso es el gran desafío cuando hablamos en países como América Latina, que siempre hicimos cosas que tienen una base, nuestra historia colonial, de donde pocos se quedan con mucho. Entonces, claro, en el turismo también va a ser así. En un turismo más sostenible, la idea es una cosa más compartida, más igual y más ecológica. ¿Y crees que vayamos hacia allá después del coronavirus? Lamentablemente no. Yo creo que no automáticamente. Yo creo que hay un espacio para ser emplazado de buenas ideas, y eso puede entrar. Creo que hay un momento ahora que la gente está muy flexible con nuevas ideas, y eso puede pasar. La globalización está en check, muchas cosas que son vacuos que podemos reemplazar, pero no automáticamente. Hay que impulsar otro modelo de turismo, hay que subvencionar este otro modelo de turismo también para iniciativas más pequeñas. Y hay que prohibir ciertas cosas. Por ejemplo, los cruceros delante de la Plaza de San Marco de Venís. Claro. O en Lisbona.
O en Machu Picchu, por ejemplo. El interesante de Venecia fue porque visualmente se ve, es como el hecho de no tener un crucero enorme ahí y la calidad de agua, que es una cosa que quiere decir, este grupo de personas que están viajando por crucero, en realidad hace una polución y sucian un paisaje que todos están ahí pasando, y los moradores. Pero genera euros, genera dinero, ¿no? Entonces, volvemos otra vez más. a esa confrontación entre el cambio climático y economía, ¿no? Sí. Patricia. Sí, pero yo creo que, como vienen diciendo ellos, se puede hacer algo mucho más sostenible. Hay que comenzar a enseñar a las grandes empresas que hay multas de por medio si tú no cumples con la ley. Se puede hacer un crucero, sí, pero no tan grande. Entonces no podrá ir a lo mejor 10.000 personas en un crucero. Tendrán que ir 1.000 o 800 para que el impacto no sea tan agresivo con el fondo marino. Si yo soy buceadora, se ve ahora en el fondo del mar, en algunas zonas del Mediterráneo. Tú puedes pasar por unas zonas y los corales están volviendo a reverdecer. También en Tailandia, en algunas playas donde se había perdido de tantísimo buceo masivo. Hay que encontrar ese equilibrio, porque si no, al final los recursos se acaban. Tomás, ¿crees que estamos dispuestos a cambiar realmente nuestras vidas para salvar el planeta? O sea, volver a confinarnos, como decíamos. No pienso que el confinamiento va a resolver algo. Es bien a corto plazo para la corona, sí, pero eso es muy importante, pero a largo plazo no es una solución. La gente quiere ser móvil, no solo los latinoamericanos, también los italianos, los españoles, los alemanes, quieren viajar, quieren moverse. Es el ser humano, no se puede cambiar fácil y no se tiene que cambiar. Claro. No tenemos que reeducar a la gente, tenemos que abrir espacios, impulsar ciertos procesos y facilitar otros procesos y dificultar y otros procesos y obligar a las empresas a invertir de otra manera. Por eso digo, el Estado o el gobierno es importante, ¿no? El modelo neoliberal que el mercado va a regular las cosas ya se acabó. Bueno, volver a la normalidad, Albert. ¿Cuál normalidad? No hay normalidad para volver, eso es cierto. Y esa es la gran cuestión, a qué punto el corona afectó a la globalización, a qué punto no podemos volver para dentro de la botella. Bueno, con eso vamos a terminar, ya ustedes saben, y ahí se los dejamos a ustedes, volver a la normalidad, pero ¿a qué normalidad? ¿Y a cambio de qué, no? Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan acá en DW Deutsche Welle. Hasta luego.